Es viernes y los viernes a esta hora tenemos la colaboración de una mujer muy inteligente como Lilia Vélez. Y trae el tema de hoy. No hay más el tema de hoy y de cara a este fin de semana. Lilia, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la consulta. Así es, la consulta de revocación de mandato. Y hoy quería platicar contigo y con nuestro auditorio por qué no voy a participar, Carlos. Tú sabes que yo siempre he sido alguien que está dispuesto a participar en muchos ejercicios democráticos, que creo que hay que participar, pero en esta ocasión quiero contarte por qué no voy a participar. Primero quisiera explicar un poquito qué es esta consulta de revocación de mandato y cuáles son los antecedentes para que podamos como entenderlo y que entiendan también los argumentos que voy a darles de por qué no voy a participar. Decir que la revocación de mandato es un mecanismo de democracia participativa. La democracia participativa, Carlos, lo que pretende es profundizar la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones y que no se quede solo en la elección. Muchas veces decimos, bueno, ya fui, ya voté y ahora 6 años en las que no participo. Quienes promueven la democracia participativa dicen, no, debe haber como mecanismos para que podamos seguir participando. Entonces, este es este mecanismo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como parte de la reforma política, se planteó desde varios colectivos, algunos aglutinados en algo que se llamó Reforma Política Ya, el que se pudiera incorporar la revocación de mandato. Sin embargo, no se llegó a aprobar. Finalmente, en 2019 se incorporó a la Constitución y en 2021 se promulgó la ley reglamentaria. ¿Qué implica? Que deben ser las y los ciudadanos los que soliciten al INE a través de un mecanismo de firmas que se haga esta revocación de mandato. Y deben ser por lo menos el 3% de los ciudadanos de la lista nominal en 17 estados de la República y en esos 17 también debe ser al menos el 3%. Ahora, la Constitución prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de las firmas, también para hacer propaganda o promoción del proceso de revocación. Esto es muy importante, Carlos, porque parte de lo que ha estado ocurriendo con el INE es que se le culpa de algo que no es responsable. Eso lo dice la Constitución, Carlos. Ahora sí, ¿por qué no voy a participar? A mí me parece que este proceso se ha de alguna manera desnaturalizado, que el mecanismo de participación para revocar se ha convertido en un mecanismo de propaganda y de ataque al INE. Y voy a tratar de explicar por qué afirmo esto. Usaré, Carlos, la propia definición que tiene la ley en su artículo 5. En su artículo 5 la ley dice, el proceso de revocación de mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza. Carlos, la primera pregunta que yo te haría, que le haría al auditorio es esta. ¿La mayoría de los ciudadanos le han perdido la confianza al presidente? No, No. Si vemos las encuestas de marzo, por ejemplo, las últimas que se han publicado, la aprobación presidencial sigue arriba del 55% y algunas encuestas que se han hecho con respecto a la revocación, el 70% de las y los ciudadanos dice que quiere que se quede el presidente. Eso incluye incluso a quienes no lo aprueban. Quienes no lo aprueban y dicen, pues yo no quiero que se vaya porque fue electo para 6 años, ¿no? Entonces, hay un altísimo número de ciudadanos que están apoyando al presidente y por lo tanto no se justifica, no se cumple la definición que está establecida en la propia ley reglamentaria de la materia. Entonces, en realidad, Carlos, quienes pidieron la revocación, y todos lo vimos, no son ciudadanos y ciudadanas enojados con el presidente porque no les parece lo que está haciendo, sino más bien son liderazgos de Morena que estuvieron promoviéndola, Carlos. Entonces, ¿por qué se ha empeñado tanto el presidente López Obrador y su partido en impulsar este proceso de revocación? Pues de alguna manera lo han convertido en un ejercicio de propagandístico que lejos de ser revocación es ratificación. Y no hay que perder de vista que en junio tenemos procesos electorales en 6 estados y que son procesos importantes. Entonces, pues hay que vincular estos procesos con la revocación porque de alguna manera el presidente lo que quiere es salir fortalecido y poder fortalecer a su partido frente a esto que ahora viene. Carlos, no voy a participar porque esto nos está costando dinero, Carlos. 1.570 millones de pesos es el presupuesto del INE para este proceso, que a mí me parece que es un dinero que estamos desperdiciando cuando tenemos otras necesidades graves en salud, en educación, en infraestructura. ¿Para qué usamos ese dinero en un proceso que realmente no cumple con lo que dice la Constitución y la ley?
es que este país tiene problemas serios, como los problemas de inseguridad, como los problemas educativos, como los problemas económicos. Hemos hablado, por ejemplo, de la inflación, y que deberíamos estar enfocados a ellos y en un proceso, no en un proceso que en realidad no nos va a servir para nada más que para polarizarnos más todavía como sociedad, Carlos. Y bueno, me parece que el proceso está siendo utilizado por el presidente y su partido para debilitar al INE, al órgano electoral. Lo han culpado de muchas cosas que en realidad están en la Constitución y en la ley y que el INE está obligado a cumplir, como el tema de prohibir que los funcionarios públicos hagan promoción del proceso, que se usen recursos como lo que vimos el fin de semana con el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar al secretario de Gobernación, al líder de Morena, Mario Delgado, y a otros funcionarios a actos de apoyo a la revocación. Eso, Carlos, es inconstitucional y es ilegal. Entonces, Carlos, me parece que estamos ante un proceso que, lejos de abonar, estaría perjudicando pues al país, básicamente al país. Y la otra mentira, por ejemplo, que se ha repetido mucho, es que el INE no ha promovido el proceso. Carlos, hemos hecho por lo menos 7 spots diferentes que se pueden consultar en la página del INE. Y tú que estás en la radio, en la televisión, dime si no hay spots de la revocación. Los datos entre el 8 de febrero y el 1 de marzo se han difundido más de 452,000 spots solo sobre la revocación en 3,538 estaciones de radio y de televisión del país. Es decir, se está pautando en todo el país en estaciones de radio y de televisión, usando por supuesto los tiempos a los que administra el INE, lo que es la revocación, el llamado a participar, explicándole, etcétera. Es una mentira que el INE no lo ha promovido y creo que eso es parte de lo que se está diciendo para tratar de debilitarlo, Carlos. Finalmente concluyo. Creo que esos son argumentos para que yo no participe, pero cada ciudadano, cada ciudadana deberá decidir el domingo qué es lo que le convence. Si está convencido de que debe participar, por supuesto que participe, su derecho, ya sea para decir no a la revocación o sí a la revocación, Carlos. Y bueno, eso nos va haciendo ciudadanos el tomar estas decisiones, pero pues esos son mis argumentos para decirle no. ¿Cuántos millones de participantes consideras que vamos a tener el domingo? Yo creo, Carlos, que va a haber poca participación, por eso veo tan desesperado a Morena, por eso veo tan desesperado al presidente, porque no es un proceso que haya realmente generado entusiasmo. Por esta razón, porque realmente la gente apoya al presidente y dice, ay, ¿para qué me voy a levantar el domingo si en realidad yo lo apoyo? Entonces creo que va a haber una poca participación, sí creo que se va a movilizar el voto, digamos el voto duro de Morena, creo que va a haber en todos los estados movilización, pero no creo que va a ser una participación como la que quisiera el presidente. ¿Entre 10 y 12 millones de mexicanos crees que salgan? Probablemente sí. ¿Qué sería más o menos la cifra de votos que tuvo, por ejemplo, el PAN en la elección de presidente de la República y que entonces llevaría a Morena a esa posición, ¿no? Que no quiere el presidente, por supuesto, quedar en esos números? No, porque significaría que su votación con respecto a la elección baja, pero en realidad no podemos comparar una elección con un proceso de este tipo, ¿no? Que además es nuevo, es la primera vez que se hace, no tenemos esta, digamos, esta cultura, entonces no se debe comparar, pero creo que al presidente le preocupa mucho que se compare y que se piense que ha perdido apoyo, ¿no? Sí, porque bueno, pues la oposición al presidente, eso es lo que se va a encargar de decir. Claro, por supuesto. Y pues eso es la oposición, tendrá que decirlo, Carlos, también hay que señalarlo. Pero es curioso porque la propia oposición está diciendo no participes, porque no es un ejercicio que realmente nos vaya a llevar a cambiar al gobierno, ¿no? La oposición está muy consciente de que el presidente sigue siendo muy aceptado, ¿no? Sí, pero muy aceptado. Así es. La calificación del presidente sigue siendo muy, muy arriba, no va a pasar nada efectivamente, va a pasar lo que me interesa a mí ver es qué capacidad de movilización tienen para ver cuántos llevan a las casillas y nada más, porque todo lo demás, todos van a llegar a decir que siga, que siga, que siga, que siga. Todos, sin excepción. Creo que va a ser un mínimo los que digan que no, porque hay pues un sector que dirá que no, pero yo creo que va a ser muy minoritario, Carlos. Muy bien. Lilia, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.